espectacular como, ¿verdad?, el que tenemos asignados en la tarde de hoy. Muchos se preguntarán en la casa, bueno, estamos acostumbrados a ver a las mujeres criar, pero esto de que los hombres críen, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? Y obviamente hemos, ¿verdad?, hecho alguna investigación, ¿verdad?, en las distintas fuentes bibliográficas y nos hemos dado cuenta que este fenómeno de hombres criando solo es bien señalado, bien enfático desde 1960 y que ya para el 2014 297,000 hombres en los Estados Unidos habían sido identificados como hombres que estaban criando completamente solos a sus hijos. El día de hoy, 2.2 millones de hombres están criando solos a sus hijos. Wow. Así que quiere decir que, ¿verdad?, ahí no entra ningún tipo de ayuda de alguna esposa, ¿verdad?, alguna pareja, sino que están ellos solitos en ese proceso de criar. Entonces, fíjense que es como sobrepasar hasta cierto punto lo que sociológicamente nos han enseñado. Porque lo que eso nos enseña es que la mujer es la que cría, ¿verdad? La que está en la casa, la que cuida a los niños, los alimenta, les repasa las asignaciones, los baña, los acuesta, ¿verdad? El padre casi siempre está ahí, ¿verdad? En ese perímetro participando parcialmente. Pero esto de ver un hombre totalmente dedicado a cuidar a los hijos por alguna situación en particular. Muchas veces por un divorcio, alguna separación, en otras ocasiones es que la mamá sale del escenario del hogar y entonces el papá tiene que asumir esta gran responsabilidad. Y en la tarde de hoy tenemos a un pastor que tiene una experiencia extraordinaria. Estoy loca por contarles para hacer una introducción a él y luego que le podemos hacer algunas preguntas. Se trata del reverendo Félix Román de la Iglesia de Dios Mission Board en el barrio Corozal, en el pueblo de Corozal, en el barrio Palmarejos. Él está allí pastoreando y tiene a 2 hijos. Ruth Noemí, de 15 años, que él la tiene desde que tenía 8 días de nacida. 8 días, wow. Y Marco Félix, de 14 años, que lo tiene desde 4 semanas de nacido. Y él me dice, yo aprendí con ellos a ser papá de corazón, porque son niños adoptados que su esposa y él, ¿verdad?, los acogieron en su casa después de una experiencia en la que el Señor les confirmó que ellos podrían ser hogares que podrían, ¿verdad?, llegar a mostrar el ejemplo de los valores del reino de Dios a niños que estuviesen en la necesidad del departamento de la familia. Tuvieron una experiencia de 5 años antes, ¿verdad?, de tener estos niños en particular, donde entonces pudieron ayudar y asistir a miembros de su iglesia que tenían niños y que necesitaban hogares sustitutos. Después de haber pasado esos 5 años, él me contaba, ¿verdad?, al principio me decía, después de esos 5 años fue más que suficiente para que el Señor nos mostrase que ya nosotros podíamos ser padres en hogares, ¿verdad?, hogar permanente para estos niños que nosotros íbamos a adoptar y que íbamos a criar. Sin él llegar a saber que en parte del camino, hace 2 años, ¿verdad?, él perdió a su esposa y parte del camino él ha tenido que recorrerlo solito, ¿verdad? Ahora mismo actualmente está criando solo a sus hijos y me gustaría que él nos saludara en la tarde de hoy. Me siento sumamente contento en poderles saludar en esta preciosa tarde. Bendiciones. Gracias por invitarme. Soy pastor de la Iglesia Mission Board de Palmarejo, Corozal, y me siento sumamente privilegiado de tener una hermosa congregación, una iglesia que amo, que quiero y que respeto mucho. Qué lindo, muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Gracias. Sería interesante comenzar con esta entrevista preguntándole cuál ha sido su experiencia. Si tuviese que elegir una palabra, ¿verdad?, que definiese por completo su experiencia de criar a sus hijos, ¿qué palabra utilizaría, Pastor Félix? Excelente pregunta. Yo creo que ha sido un reto. Hemos dependido totalmente del Señor. Yo creo que en esta experiencia, haber pues tenido la oportunidad de conocer a Dios y tenerlo en el corazón nos ha ayudado grandemente en poder nosotros tener los recursos y las herramientas para poder enfrentar la situación como lo hemos hecho. Yo creo que confiar en las promesas del Señor, en la palabra, ha sido para mí el recurso mayor. Yo creo que yo me he podido refugiar en lo que dice la Escritura, déjame a tu huérfano que yo los criaré si yo confío en él. Amén. Así que esa palabra y esa promesa que se encuentra en Jeremías la hice mía en mi corazón
y yo he dependido del Señor, así que mi mayor reto ha sido criar 2 adolescentes, pero con la ayuda del Señor me ha dado la herramienta para poder enfrentar la situación, y hasta el día de hoy entiendo que el Señor pues me ha estado ayudando poderosamente. Y en ese sentido, ¿verdad?, de la palabra reto, ¿hay alguna particularidad, o sea, algo práctico que usted dice, este ha sido mi reto mayor en esta situación donde ya pues no hay una fémina en la casa que se ocupa precisamente de las labores domésticas, y yo he tenido que asumir esa tarea? Dentro de ese diario vivir, ¿cuál ha sido el reto mayor? Bueno, mi reto ha sido cómo confeccionar los alimentos. No. Convertirse en un chef. ¿Cómo me hago el chef de la casa? Ahí esa ha sido mi mayor prueba. Sí. Porque tú atender 2 adolescentes donde tú le puedes comenzar a preparar unos alimentos, y ya ahora yo comprendo el reto que también tienen las féminas, porque tan pronto tú preparas una comida hoy, ya mañana te estás pensando qué voy a preparar mañana y que le guste. Exacto. Así que en el caso mío, que yo he tenido que aprender en el camino, porque mi esposa se encargaba de la cocina, yo hacía otras funciones, y ahora encontrarme con el escenario que yo personalmente tengo que hacerlo, así que para mí no ha sido fácil, pero yo entendiendo de que pues tengo una familia cerca, y cogí el teléfono y me comunicaba con mi tía y anotaba y le decía cómo se prepara estos alimentos, preparaba la receta, le ponía las manos y oraba por la comida. Esta es la comida más bendecida que cualquiera se pueda comer. Y yo entendía que el Señor me ayudaba, y gracias al Señor pues preparé unos cuantos alimentos que hasta el sol de hoy pues el Señor me ha ido ayudando. ¿Usted cree que esa experiencia le sucede solamente a los hombres? Cuando yo me casé no sabía cocinar. Bueno, todavía estoy en esa experiencia de querer mejorarlo. Yo también oro, comerán cosa mortífera y nada les hará daño. Pero sí, yo recuerdo haber comprado una libreta de estas libretas superior, ¿verdad? De estas que eran blancas y negras, y empezar a entrevistar a mi mamá sobre cómo se hacían los alimentos, porque yo había sido estudiante toda la vida, así que no sabía cocinar. Así que este reto de cocinar, ¿verdad?, no necesariamente es un reto de hombres, sino también de mujeres. Eso nos consuela, Mari Carmen. Sí, consuela. Consuela hombre y mujer. Fíjese que el Pastor Félix tiene una hija de 15 años y un hijo de 14. Adolescente. Y entonces estábamos hablando un poquito sobre qué diferencia, ¿verdad? Si había alguna diferencia en criar a un hijo y criar a una hija cuando la experiencia es monoparental, ¿verdad? Que es solo el papá el que está criando. Entonces quisiéramos escuchar su respuesta. Sí, definitivamente. En el caso del niño, pues se me hace mucho más cómodo atenderlo a él, porque como varón, yo puedo pues tener la oportunidad de atender ciertas necesidades y compartirlas con él, pero en el caso de la nena se me hace más difícil, y ha sido el reto mayor. Le confieso, uno que ama a sus hijos, y en mi caso, ¿no? A veces viendo las necesidades que ella pudiera tener, a veces yo me he sentido afligido, y le he dicho, Señor, ayúdame, porque hay unas necesidades que yo como papá no puedo llegar, pero siempre en el camino Dios va a proveer un ángel que te va a poner, que te dé la mano. Y yo doy gracias al Señor, que el Señor pues en esa parte ha utilizado personas con corazones nobles, muy amables, que me han dado la mano en ese sentido y me han ayudado para que esa área que yo no puedo llegar como varón, pues entonces pueda ser suplida, porque era una de mis mayores peticiones. Señor, yo quiero que la nena crezca, se desarrolle en todas las áreas. Esa es mi mayor meta como papá. Pero quiero que también ella, no teniendo la figura de mamá presente, tú me ayudes para esa área que donde yo no puedo llegar, tú me permitas utilizar a alguien que yo pueda pues precisamente, y gracias al Señor hemos tenido familiares que me han dado la mano en ese sentido, y el Señor nos ha ayudado para que la nena se sienta más cómoda en ciertas áreas personales de ella. Claro, y ahí vemos, ¿verdad?, la importancia de que la familia no sea solamente esta que están en estas 4 paredes que conforman la casa o el hogar, sino que la familia se extienda, ¿verdad?, hacia lo que es la comunidad de vecinos, que puedan ser muy nobles y ayudar, asistir. A veces la gente no necesita necesariamente que uno emita, ¿verdad? Tengo esta necesidad,
sino con simplemente ver una situación y moverse, ¿verdad? A actuar, a moverse, a ayudar, a apoyar a esa persona, es sumamente importante. Y el hecho también de que ha sido bendecido, se ve mucha la presencia de Dios en esta experiencia suya criando, se ve, ¿verdad?, el apoyo del Señor, porque, por ejemplo, al pastorear una congregación que usted me comentaba ahorita, que ha sido una congregación que lo ha apoyado, lo ha ayudado, ha estado presente. Piense como los hermanos de la iglesia también pueden llegar a ser esa familia de ayuda, ¿verdad? Entonces, la invitación, Pastor Félix, me parece que es que esta tarde podamos mirar nuestras propias comunidades, podamos mirar nuestras propias iglesias y podamos decir, ¿qué necesidad hay alrededor de mí de gente que ha vivido una situación muy difícil en la que yo puedo intervenir, en la que yo puedo apoyar? Esas áreas donde yo me siento, ¿verdad?, que no puedo necesariamente entrar. ¿Quién está, verdad, llamado precisamente a suplir esa necesidad? Y casi siempre es aquel que lo ha visto. Yo pienso que cada vez que vemos una situación, tú la ves porque el Señor te está llamando a, verdad, en alguna medida responder a eso, hacer eso. Me gustó mucho un comentario que me hizo cuando estábamos conversando y preparándonos para esta entrevista. Me dijo que los niños lo habían ayudado a usted. Fíjense qué cosa interesante, ¿verdad? Porque siempre pensamos que en experiencias de criar solo, pues es el adulto el que asume la responsabilidad. Pero me estaba comentando que los niños, por ejemplo, en lo que es la comunicación, el abrirse, ¿verdad?, a algunos temas en particular que usted pues trabaja con ellos, inclusive en cada uno ocuparse de sus tareas, ¿verdad?, para entonces livianar un poco la situación de la carga que, ¿verdad?, que tiene ahora precisamente en tantas tareas. Me llamó también mucho la atención que usted está criando, ¿verdad?, estos niños, pero a la misma vez también está cuidando a la que es la mamá de su esposa. Entonces es una dama de 97 años. 97 años. Y yo la cuido bien. Está encamada y usted, cuéntenos la experiencia. Sí, ella está precisamente encamada porque ella sufrió no hace mucho una caída y se fracturó precisamente la espalda y tiene 2 fracturas. Ahora mismo pues está encamada y la estamos cuidando prácticamente desde que mi esposa falleció. La cuido miércoles, jueves y viernes. Así que como ya tiene su casita y no queríamos moverla de su área para que no se desorientara, pues nosotros nos mudamos, preparamos equipaje, nos vamos allá miércoles hasta el viernes, regresamos a nuestro hogar para entonces prepararnos para ir para la iglesia. Viernes y sábado llego a mi casa, preparo las cositas que necesitamos, pues hay que lavar, hay que planchar, hay que organizar las cosas, prepararnos para la iglesia y mantener siempre la responsabilidad de mantener una congregación, ¿no?, con el alimento espiritual. Así que hay que prepararnos también en la palabra y suplir las necesidades que tiene la comunidad de fe. Así que estamos trabajando en esa área, cuidando a la que pues la mamá de mi esposa y también atendiendo a los niños, más atendiendo a la congregación. Y ahí es, perdonando, doctora Mari Carmen, donde quizás la pregunta de la doctora referente al apoyo de sus hijos, que también han sido, como ella dijo, pensamos que el adulto es el que va a dirigir en estos casos, pero que los hijos también han sido de apoyo para usted en momentos claves en este proceso. ¿Alguna anécdota en particular o experiencia con ellos que le ha dado a usted la fortaleza para tan ardua labor que está ejerciendo? Bueno, yo creo que lo principal ha sido el amor. Eso para mí es lo que me llena. Verlos bien a ellos, tenerlos cerca y juntos poder trabajar en equipo para poder lograr las metas en familia. Eso es lo que me motiva. O sea que para mí mi mayor motivación es lo que yo siento en mi corazón hacia ellos. Y como son algo especial en mi vida, pues lo que estoy haciendo lo hago porque realmente Dios lo ha puesto en mí. Es como una misión que quiero realizar para la gloria y honra del Señor. Pastor, le pregunto, siempre hay atreviditos y atreviditas, le han comentado o le comentaron al principio, pastor, usted va a tener que buscarse una nueva esposa porque no va a poder. Como que querían precipitarlo porque lo descalificaban al saque para asumir las responsabilidades que asumió solo y que las ha asumido solo hasta ahora. ¿Ha tenido que lidiar con eso? De gente, ¿verdad? De gente externa, de terceros. Quiero decirle que algunos, pues, que hemos hablado con algunas personas, lo primero que me expresaron fue, yo no podría enfrentar una situación por la cual tú estás viviendo o atravesando. Yo creo que yo me casaría inmediatamente.
pero no, nadie me lo dijo directamente así. No sé si fue por respeto, ¿verdad? Pero yo entiendo de que ahora mismo los niños que yo tengo son unos niños que hay unas necesidades muy particulares que yo pues entiendo y comprendo que debo estar supliéndole, y me he cuidado mucho precisamente porque ahora ellos están pasando por un proceso de ajustes. Sí. Y yo pues he tenido que también protegerlos a ellos y cuidarlos en su experiencia ante la situación donde ellos de la noche a la mañana ven partir a mamá. Exacto. Yo tengo que también cuidar de sus sentimientos y protegerlos. Exacto. Y yo entiendo de que, mira, Dios sabe cuándo, en qué momento hacer las cosas. Me quito el sombrero, ¿sabes? Definitivamente. Me quito el porque sombrero. estos niños han pasado por esta experiencia ya 2 veces, si vamos al caso, porque son adoptivos, ¿no? Claro. Su madre biológica. ¿Son hermanitos de...? No son hermanos. Ok. O sea, que ambos, su mamá biológica la pierden, ¿verdad? También. Y ahora su mami, que tanto los amó, que tanto los cuidó, ha sido entonces un proceso muy doloroso donde han tenido que como familia enfrentarlo. Y fíjense que la unidad aquí ha sido bien importante, ¿verdad? Ajá. El amor, él primero enfatizó el amor, ¿verdad? Como un valor primordial que los mueve precisamente a trabajar la crisis como se necesita trabajarla para poderla sobrepasar. La unidad entre ellos ha sido algo definitivamente importante para poder entonces apoyarse unos y otros y lograr seguir hacia adelante. Fíjense que a veces en la sociedad solemos escuchar la siguiente expresión: una mujer no puede ser padre y madre. La pregunta aquí sería, ¿un papá puede ser padre y madre? Fíjense, porque es una verdad, es ponerlo, pero colocarlo precisamente en el lado opuesto, ¿verdad? De un varón. ¿Podría usted ser padre y madre? Cada persona cumple con su rol y es necesario entonces siempre pensar en un modelo de comunidad alterno que pudiese llenar esa necesidad. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Bueno, yo respeto mucho la función de mamá, porque esos sentimientos que mamá pues siempre tiene son tan importantes y forman para mí algo tan especial en la vida y en la crianza de un niño. Pero yo considero que ante la situación, en mi caso muy particular, yo creo que se puede ser papá y se puede ser mamá. Qué bien. Sí, yo creo que sí, porque lo importante es, como yo dije al principio, si mamá lo que tiene en su corazón es amor, y si papá tiene su corazón amor, yo creo que ese mismo sentimiento puede ser compartido para los niños de igual forma. Así que se puede trabajar de la misma forma, papá y mamá. El hombre, yo entiendo que lo puede desempeñar siempre y cuando, ¿verdad?, se mantenga bien enfocado en lo que quiere alcanzar, claro, que es la formación y la crianza de esos niños, y que se pueden realizar en la vida. Qué interesante su respuesta, ¿verdad? En alguna medida es como sobrepasar lo que son los sexos, ¿verdad? Exacto. Y obviamente saber que el amor es realmente la máxima de experiencias como esta, y que en realidad se puede. Me pareció bastante interesante que cuando estábamos conversando yo le digo, ¿usted cree que los hombres tienen la capacidad de criar solos a sus hijos? Y me dijo que sí, ni lo pensó 2 veces. Bueno, claro, en él está ya la experiencia, así ciertamente, pero también quería yo saber qué recomendaciones le daría a varones radioescuchas, ¿verdad? Que precisamente esta tarde nos están escuchando o nos van a ver luego en el Facebook de la emisora, acerca de cómo criar solos a los hijos, qué cosas son importantes, qué ideas prácticas pudiésemos, ¿verdad?, recomendarles para que ellos pudiesen también hacer esta buena labor. Bueno, aquí yo me voy a votar. Se va a seguir votando. No, yo le recomiendo precisamente a los varones en lo siguiente: después que tú tengas a Dios en tu corazón y esté bien enfocado y mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cada varón que me esté escuchando, que posiblemente esté pasando por un momento difícil, a lo mejor una pérdida, una situación que lo ha tenido que enfrentar a criar solo, entienda que lo puede lograr
y pueda alcanzar sus metas personales con su familia, dependiendo exclusivamente del Señor. No por nuestra propia fuerza, porque nosotros pues muchas veces estamos limitados, pero yo considero que aquí la clave siempre para el éxito va a ser Jesús de Nazaret. Amén. Si tú tienes a Cristo como tu blanco, tu norte, no vas a fracasar jamás. Y yo le digo a los varones que me están escuchando, no importa por la situación, por más difícil que sea, que estés enfrentando, si confías en el Señor, tú vas a salir hacia adelante, vas a vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sí, se votó. Wow, yo creo que sí, se votó, ¿verdad? Claro, Estamos en llamado. Definitivamente. Fíjense que entre las recomendaciones que pudimos ver en las fuentes bibliográficas que accedimos, estaba, por ejemplo, el sobrepasar lo que son los estereotipos, ¿verdad? En la sociedad, en la cultura, de que unas tareas son para hombres, otras son para mujeres, porque obviamente estás allí y esto es sí, o lo haces o lo haces. Así que principalmente es llegar a saber que tenemos la capacidad de llegar a hacer unas tareas, aunque otra persona en algún momento de la vida las haya tenido que hacer. En segundo lugar, hay que, ¿verdad?, priorizar a los hijos, priorizarlos sobre la situación, sobre la crisis, porque los adultos somos nosotros y ellos necesitan, ¿verdad?, nuestra guía, nuestra ayuda. Eso no significa que los varones que están criando solos no necesitan en algún momento ventilar sus sentimientos o cómo se sienten en la experiencia que están viviendo. Así que localizar un compañero pastor, un mentor, un consejero que pudiese ayudarle, ¿verdad? Y que los hijos nunca nos escuchen quejarnos, porque, ¿verdad? Quejarse de una situación particular en la que ellos no han tenido control, no lo hemos tenido nosotros los adultos, mucho menos ellos. Así que no quejarse de esa situación en particular, ni siquiera de forma indirecta, es sumamente importante. Y obviamente crear esa cadena de apoyo con la comunidad, que puede ser con los parientes, puede ser con la gente de la iglesia, personas que conocemos. Aquí es bien importante que reconozcamos en estas personas el fruto. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente cuando vamos a suscribir a nuestros hijos a la experiencia de cuidado de alguien, ¿verdad? Es bien importante que sepamos, ¿verdad?, el fruto que da esa persona, ¿verdad? Que seamos responsables en cada momento a quién dejamos, ¿verdad?, a cargo de nuestros hijos cuando lo necesitan. Hay muchos padres que necesitan escuela para padres, porque pues por alguna razón no tienen estas destrezas. Entonces existen en la comunidad escuelas para padres, inclusive muchas de estas escuelas están siendo subsidiadas por Fondos Unidos y pueden acercarse a estas escuelas y obviamente adquirir herramientas de lo que es la comunicación y el manejo de los hijos, el manejo de la casa, ¿verdad?, el manejo de la crianza, aprender a cocinar, como, ¿verdad?, Pastor Félix nos dijo, y distribuir las tareas del hogar entre los hijos para que ellos vayan aprendiendo también, porque fíjense, yo le decía a él, yo imagino a su hijo, ¿verdad?, varón de 14 años, viéndolo usted fregar, lavar, cocinar, planchar. Cuando tenga que hospedarse, si es que lo tiene que hacer, va a ser un niño bien preparado, porque obviamente, ¿verdad?, tiene ese modelo y si lo ponen en práctica, pues ciertamente no va a sufrir esa experiencia de tener que vivir solo y obviamente tener que hacer tareas. Y dependiendo de la edad del niño, pues ciertamente que podamos comunicarles ciertas situaciones que vayan viviéndose en esta experiencia, de esta crisis, abrir esos canales de comunicación y estar siempre ahí para los hijos, porque al fin y al cabo eso es lo que va a quedar en el corazón de ellos. Me gustaría que los oyentes participaran de este conversatorio que tenemos. Necesitamos hacer una pausa de los auspiciadores, pero yo voy a abrir las líneas porque sé que hay mucha gente, como por ejemplo ya lo empezó a hacer, ¿verdad?, la gente que está con nosotros en Facebook. Ita Rosado dice, gracias doctora Laureano por esta entrevista tan especial. Wanda Vargas dice, un gran ejemplo, soy enfermera y no se ven hombres que lleven un hogar solo. Dios lo bendiga. Así que hay gente en Facebook ya bendiciendo al pastor. Hacemos la pausa y regresamos. Sí, cómo no. Regresamos con ustedes vía telefónica, no se vayan. Claro que sí.